darle gracias a Dios y a dedicarle esta reunión. Oremos, hermanos, cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias, Señor, nuevamente por este día. Te damos gracias por lo maravilloso que tú eres, Señor. Primeramente reconocemos lo poderoso que eres, Señor, Dios todopoderoso, creador, Señor del universo, soberano, Señor, creador de las estrellas, de los cielos, Señor, de todo lo que hay, todo lo que existe, Padre. Nuestra vida, nuestro alma, nuestro corazón, Señor, están bajo tu cobertura, bajo tu soberanía, Señor, en el nombre de Jesús. Te queremos pedir, Señor, que esta noche bendigas la vida de cada uno de los hermanos que se va a conectar, de cada uno de los hermanos que todavía no se han conectado también, Señor, bendíceles y permítenos, Señor, aprender un poco más de tu palabra, y que lo que aprendamos, Señor, lo atesoremos en nuestro corazón y que lo pongamos en práctica en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, dedicamos, como siempre, este tiempo para tu honra y para tu gloria, Señor, que todo lo que se hable y todo lo que se diga sea conforme a tu santa doctrina, Señor, a tu santa palabra y conforme a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Ponemos delante de tu presencia la vida de la hermana Eva, Señor, que todo lo que hable sea por medio de tu Espíritu Santo, sea tu Espíritu Santo poniendo palabras en su boca, Señor, y como dice tu palabra, que ella mengue y que tú crezcas, Señor. A ti la honra, a ti la gloria y no a nosotros, como dicen en Salmos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te amamos, te glorificamos, te bendecimos, porque eres bueno, porque eres nuestro Señor, porque nos has salvado, nos has rescatado, nos has perdonado, Señor. Gracias, gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano. De la clase pasada tenemos dos preguntas. Una, la que hizo la pastora, y otra que hizo la hermana Daisy. Entonces voy a comenzar con la de la hermana Daisy, que es más cortita. Entonces, ella me preguntaba que por qué en Oseas 1:9 dice, lo a mí, que significa no eres mi pueblo, ¿verdad? Y después en Oseas 2:23 dice, lo a mí, tú eres mi pueblo. Entonces voy a leerlo en diferentes traducciones porque tiene que ver con la traducción. ¿Se acuerdan que les dije que estaba escrito como en poesía? Entonces hay cosas que riman. Y en la Reina Valera, aquí la tengo, el 23, dice, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo ruama, y diré a lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Entonces ahora lo que voy a hacer es leerla en otra de las versiones en las que traducen uno de los nombres. Aquí dicen en la NBI, yo la sembraré para mí en la tierra, mostraré mi amor a lo Ruhana y a lo a mí lo llamaré a mí. Y él me dirá, tú eres mi Dios. Hay un cambio de nombre, hermana Daisy, y si vemos el significado de los nombres y ponemos todo el versículo en español, por decir así, traducimos los nombres, al traducir los nombres del hebreo, entonces ese versículo 23 lo voy a leer de la Biblia latinoamericana. Dice, la sembraré para mí en la tierra. Y aquí viene la otra parte donde los nombres están traducidos. Y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Entonces, por eso es que aparece como que eso significara, pero no. Realmente lo que le está diciendo es cierto, te nombraron y dijeron que no eras mi pueblo, pero yo en la parte de la bendición te estoy diciendo ahora que sí eres mi pueblo. Entonces el pueblo lo acepta a él y le dice, tú eres mi Dios. Entonces realmente eso tiene que ver y a veces ayuda un poco ver otras versiones o otras traducciones. Entonces es la parte de la poesía, porque en hebreo sí se oye, lo a mí, eres mi a mí ahora. O sea, hasta hace rima, lo a mí, eres mi a mí. Pero en español
y si ponemos una parte en hebreo y la otra parte en español, como que no da mucho. Entonces, eso es. No sé si le contesté su pregunta. Sí, hermana Eva, entonces eso quiere decir que ahí se refiere realmente que antes nosotros no éramos pueblo de Dios y ahora nosotros los gentiles somos pueblo de Dios. Entonces por eso es el cambio, digo yo, de que cuando nosotros ya venimos a Cristo, nosotros los gentiles, ahora sí somos pueblo de Dios. Y le decimos, ¿Verdad? tú eres mi Dios. O Amén, sea, amén. se puede aplicar de esa forma también. Él ahí lo Amén, está poniendo para la esperanza y redención del pueblo de Israel, pero nosotros lo podemos aplicar a nosotros, porque amén. esto, una vez que lo estudiamos así, lo podemos aplicar a nosotros. Nosotros no éramos pueblo suyo, pero ahora sí somos pueblo suyo y Él es nuestro Dios. Amén. Entonces queda bien bonito el versículo, ¿verdad? Gracias, hermana Eva, gracias. A la orden. Y a los hermanos les digo, si yo puedo encontrar una respuesta, yo la voy a buscar, pero si no puedo, voy a buscar ayuda. Voy a buscar ayuda. ¿Sí se mira la presentación? Sí. Ok. Sí, Ahora vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es sobre el libro de Oseas. Esta es la pregunta que hizo la pastora. Entonces, en esta pregunta es porque se acuerdan que hay estudiosos, eruditos, y hay algunos que hacen diferentes interpretaciones. Siempre han habido interpretaciones de la Biblia. Entonces, hay algunos que pues se han estudiado. A nosotros, gloria a Dios, que ya nos ha venido pues la Biblia hasta escrita en nuestro idioma, ¿verdad? Y podemos entenderla y tenemos el montón de ayudas, por decirlo así, para poder entenderla. Pero antes se hacían hasta propuestas de cómo era esto, de si realmente había pasado, si no había pasado. Entonces lo que decía la pastora es que ella había oído, era esto de que había la interpretación del matrimonio de Oseas. Y hay dos propuestas. Hay personas que dijeron que no podía ser posible que Oseas, un profeta de Dios, se casara con una prostituta o que el Señor le dijera que hiciera eso. Entonces la teoría una es que decían que Oseas lo que tuvo fue una visión o un sueño. Y eso nunca ocurrió en la vida real, que él lo escribió en la visión que tuvo, pero que eso no pasó. Esa es una interpretación de unos eruditos en sus estudios, ¿verdad? Ahora, otra teoría, la teoría 2, es que dice que es una parábola, como las parábolas que decía Jesús, o una alegoría para ilustrar la relación de Israel. O sea, solo es una comparación, pero que en realidad Oseas no se casó nunca, no tuvo esos hijos y no era verdad. Esto es bueno saberlo porque a veces, no sé si ustedes alguna vez les ha pasado que alguien sabe mucho de la Biblia y realmente lo que quiere es argumentar con uno. A mí me ha pasado, yo daba clases de Biblia y un compañero de mi hija, por cierto, y él en vacaciones estudió bastante de la Biblia. ¿Y saben para qué estudió? Para ir a discutir conmigo y hacerme quedar mal. Al final yo le dije, sabe, Germán se llama él, sabe, Germán, me alegra mucho que haya leído la Biblia, porque la palabra no regresa a la vacía y algún día todo eso que usted leyó le va a servir. Pero sí se dedicó, se tomó el tiempo porque él estaba picado porque yo le contestaba y él quería probar, ¿verdad? Entonces, es muy bueno. Después entendí el punto de la pastora de sí incluir esto, porque puede que haya personas que quieran poner en duda, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber, vamos a ver los argumentos. Me voy a regresar un poquito, porque en la segunda parte, en la que dice que es una parábola,
ustedes saben que parábola es una forma literaria, ¿verdad? Lo que estudian la literatura, lo que estudian el idioma, el lenguaje, y no tiene forma de parábola, está en una narración. Entonces eso es uno de los argumentos en contra. O una alegoría, pues es como muy extenso. Pero ahora vamos a ver qué es lo que dicen ellos, qué es lo que dicen, por qué ellos dicen que no fue real. Una de las cosas que argumentan es que Dios, en su justicia, en su santidad, es imposible que le ordene al profeta que se case con una prostituta. Eso es para ellos moralmente imposible. Va contra la santidad de Dios. Entonces, por eso no es, los que tienen estas teorías no es que no son cristianos, lo que pasa es que ellos hacen estudios, ¿verdad? Y antes, como les recuerdo, no había todos estos instrumentos que tenemos ahora. Entonces dice que no es posible. Pero yo buscando encontré que inclusive en los hay antecedentes de dioses pidiendo eso, pero claro, son otros dioses, pero sí habían antecedentes. Y la otra cosa, bueno, ahí vamos a ver, esto es lo que dicen ellos, porque después tengo lo que dicen los que van en contra, ¿verdad? Esto es lo que dicen. Es imposible que Dios en su santidad pida que un profeta se case con una prostituta. El otro es que dicen que énfasis en los símbolos de los nombres dados a los hijos. Que cómo es posible que le va a poner esos nombres a los hijos. Ahora, también vamos a ver más adelante. Yo sé que antes usaban mucho los nombres para decir el destino de los hijos o para el momento significativo que tenían en ese momento. Pero aquí dice que no, que es mucho énfasis, que tiene mucho que ver. Así como ese verso que leímos, que el verso que preguntaba la hermana, tiene tanto que ver el nombre de los hijos que inclusive nos abre para nosotros en este tiempo. Después, lo otro que ellos dicen es, para que ocurrieran todos eventos, debería pasar mucho tiempo para entregar el mensaje y prevenir a Israel. Ellos creen que el mensaje tenía que ser dado ya y de un solo, que no podían pasar tantos años, porque imagínense, primero tenía que buscar la mujer, después casarse, después embarazada es un año, después que destetara, porque dice que cuando destetaba que el otro, la otra y después el otro, y entonces que es demasiado tiempo, que eso no es posible porque está retrasando mucho, que el mensaje no puede ser dado tan lejos. Y lo último es que dicen que la mujer que se menciona en Oseas 3:1 no es Gomer, y es improbable que el profeta se haya casado 2 veces. Eso se debe a que no dice el nombre. Pero entonces, bueno, vamos a ver más adelante, solo se lo voy a leer. Me dijo otra vez, ve, ama a una compañera amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos. Pero si buscamos otra traducción, dice, ve y busca de nuevo a tu mujer. Porque entonces, ¿cómo podría ser una alegoría? Si, o sea, Dios entonces va a dejar a Israel y se va a ir a buscar otra mujer. Entonces, así como es, yo siempre voy poniendo en contra, aunque los puse en el otro lado, pero entonces vamos a la otra parte. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? Así voy a ir deteniendo. Literal es cuando nosotros sí creemos que realmente el profeta vivió el mensaje. O sea, que él encarnó el mensaje que le dio al pueblo. Y dice que en ninguna parte de la Biblia se habla que el profeta haya tenido una visión o que sea una parábola o una alegoría. Hay varios versículos que apoyan esto. En la parte de Jeremías, bastante en la parte de Ezequiel. Si ustedes quieren, yo les doy los versículos, pero decidí no ponerlos porque
entonces no vamos a acabar el libro. Y se supone que eran 2 clases. Vamos a acabar en 2 clases, ¿verdad? Pero aquí vamos, aquí vamos. Entonces, en ninguna parte de la Biblia. Y recuerden que la Biblia siempre se apoya con la Biblia misma. La palabra se apoya con la palabra. Ahora, el estilo en que está escrito no es de una alegoría, sino que es una narración. El que escribió está narrando los hechos. Está diciendo esto ocurrió. Entonces no puede ser una alegoría, no puede ser una visión. Cuando es una visión, ¿se acuerdan en Apocalipsis? Como dice Juan, que él fue y que estaba en Patmos y que se trasladó o que fue en el espíritu o algunos que han tenido visión. Pero aquí no, esto es una narración de lo que se está viviendo. Ahora, otra cosa, los profetas acostumbraban a dar nombres proféticos a sus hijos y para eso sí tenemos más ejemplos en la Biblia. Sí tenemos bastantes ejemplos. Ahí los podemos ver. Ahí podemos ver que inclusive el ángel le dice antes de nacer a Juan el Bautista el nombre que le van a poner. Entonces son nombres proféticos porque dicen cuál es lo que va a hacer, su propósito o el mensaje que va a cumplir. Entonces no podemos decir que el que tenga nombres, el símbolo de los nombres, solo por eso no es realidad. El otro es, el tiempo de su matrimonio puede ser aceptable debido al pecado de Israel. También hay algunos otros actos simbólicos de los profetas que tardaban algún tiempo. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo Daniel? ¿Cuánto tiempo estuvo Daniel profetizando? Esos fueron años, pasaron 3, 4 reyes. Y la otra cosa, que esto lo agrego yo, una vez al pensar en eso, es ¿qué dice la palabra? Que Dios es misericordioso y lento para la ira. O sea, Él nos da oportunidad. A mí me parece que el Señor estaba dando oportunidad con todo esto que estaba pasando con el matrimonio de Oseas. Él estaba dando oportunidad. Arrepiéntanse, conviértanse, entiendan. Baal no es el que les va a dar las cosechas y les va a dar la provisión. Es Dios el que se los va a dar. Aprendan, desde que les dio el primero ya les va diciendo, están adorando a Gomer, quien había de si tiene una esposa primero, que está prostituida de Dios, esto no es no es el mensaje que está dando. Entonces, si alguien tiene una observación, un comentario o algo que quiera participar, entonces este es el momento antes de que vayamos al capítulo 3. ¿Alguien tiene algo que añadir? Porque recuerden, yo no lo sé todo. Yo le decía a la hermana Daisy, yo vengo aquí a aprender. Porque cuando estamos juntos, Dios les habla diferente a cada una de las personas y vamos aprendiendo todos. En este libro vamos aprendiendo todos, inclusive, y yo soy la primera que tengo que aprender. Entonces, vamos a ver si hay alguno. Dios, ¿verdad? O sea, que ¿Cómo tome es? una mujer ramera, este se refiere al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque la mujer ramera representa al pueblo de Israel que le está siendo infiel al Señor, ¿verdad? Y por eso le dice, tendrás hijos con ella,
Entonces, porque cada hijo tiene ¿cómo le puedo decir? Algo representante al pueblo de Israel, ¿verdad? Exactamente. Entonces, por eso Dios le mandó a que se casara con una ramera, porque esto significa que la ramera es el pueblo de Israel, los hijos que van a tener son los pecados que ha cometido Israel, mientras que con la última hija que tiene, viene la bendición, ¿va? El nuevo pacto que va a hacer Dios con Israel, según lo que he estado leyendo en el libro. Ajá, Ese es mi pequeño, ¿verdad? Aporte al libro de Oseas, muchas hermana. gracias, hermano Bendiciones. Milton. Sí, realmente eso, el mensaje es encarnado en la vida de Oseas. O sea, la vida de él es el mensaje. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que hay un mensaje que se repite en el libro, como nos decía el hermano Milton. Él lo ha estado leyendo. ¿Qué dice primero? Que Dios aborrece los pecados de su pueblo. Entonces ahí es donde viene y empieza a decir todo lo que ocurría, todo lo que pasaba cuando leímos el capítulo 2. Recuerdan al principio todo lo que le habló. Después viene que su juicio es seguro, porque la santidad de Dios es uno de sus atributos. Entonces su juicio es seguro. Pero el amor leal de Dios permanece firme. Entonces ahí es donde decía el hermano Milton que al final el amor de Dios y su misericordia, lo que leíamos a la que no era misericordiosa le da misericordia, al que no era su pueblo le llama pueblo mío. Esto se repite, ese es como el primer ciclo, pero esto se repite. Y del capítulo 3, que es bien cortito, quise solamente sacar 2 versículos. Estos 2 versículos es porque muestran el amor, o sea, el amor tan grande que Dios tiene. El Señor me dijo, ve y vuelve a amar a tu esposa. Esta es otra traducción, si se fijan. Aquí ya no queda duda de que la mujer con la que se va a volver a casar es la esposa. Gomer por eso escogí esta traducción. El Señor me dijo, ve y vuelve a amar a tu esposa, aunque sea amante de otro y adúltera. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a otros dioses y se deleiten con las tortas de pasas consagradas que se ofrecen. Aquí está mostrando la misericordia de Dios, está mostrando cómo sigue amando el Señor, lo que les decía, el círculo, ese círculo que se ve en todo el libro, pero aquí se expresa tanto porque aún, por eso decimos, el mensaje está en la vida del profeta. El profeta va y va a volver a amar a su esposa a pesar de todo lo que había hecho. Y tiene que amarla así como el Señor ama a los israelitas. No es que va a ir y que de mala gana, no, amarla como el Señor ama a los israelitas. El pastor que ha estado hablando de los profetas y ha estado mencionando que el llamado del oficio del profeta no es fácil. No es fácil porque ellos sienten lo que Dios siente. Aquí lo podemos ver. Él la va a amar como Dios ama a los israelitas. Es solamente para confirmar a los que estamos yendo a las 8 de la mañana y animar a los otros que vayan a las 8 porque sí estamos aprendiendo. Después el versículo 3:5 que dice, después ellos se arrepentirán y buscarán nuevamente al Señor su Dios y a David su rey. En los últimos días acudirán con temor reverente al Señor y a sus bondades. Esto significa esperanza. Mírelo por donde lo mire, esto significa esperanza. El Señor nos da esperanza a nosotros.
podemos contar con ese amor eterno y tenemos esperanza, sí, aunque recuerden, cuando hay arrepentimiento y se le busque, cuando haya un temor reverente al Señor y para su bondad. Y esto es lo que nos da la esperanza de que como personas, como humanos que somos, cometemos errores cada día, pero si nos arrepentimos al Señor y acudimos con temor reverente a Él, Él está allí. Vimos arriba en el 3.1 el amor que nos tiene y vemos abajo que al arrepentirnos tenemos esa esperanza. Una esperanza que realmente necesitamos para poder seguir adelante nosotros. Era el mensajito